En el libro de Proverbios, en el capítulo número 3, versículo 13, así dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, hablando de la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos, hablando de la sabiduría, dice, son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. La sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Iglesia, hay una diferencia muy grande entre lo que es la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. Nosotros nacemos con la inteligencia. El conocimiento lo adquirimos cuando leemos, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a algún estudio. Pero la sabiduría no es así. La sabiduría se tiene que pedir a Dios. Y créamelo, iglesia, hay un abismo infinito entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Porque la sabiduría de Dios es exhaustiva y es absoluta. La sabiduría del hombre, por el contrario, mis hermanos, es limitada, muy limitada. La sabiduría de Dios, exhaustiva e infinita, en su sabiduría Dios da y Dios quita la sabiduría del hombre. Es decir, la sabiduría del hombre depende de la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre vive de la sabiduría de Dios. Si Dios quita la sabiduría a los sabios, no es sino porque son sabios primero. Mire, iglesia, en otras palabras, ¿quién es la fuente última de la sabiduría? La fuente primaria y la fuente última de la sabiduría fue, es y será Dios. Cuando nosotros nos consideramos sabios sin tomar en cuenta a Dios, entonces, iglesia, nosotros nos volvemos débiles, confundidos, insensatos. Y cuando nosotros nos creemos sabios, tenemos como resultado lo que usted ve hoy en la sociedad: crimen, violencia, desintegración de la familia. Y en la iglesia, cuando nosotros nos consideramos sabios antes que Dios, vemos lo que vemos en muchas iglesias: apostasía, humanismo, una incapacidad para detectar doctrinas equivocadas, etcétera. Por eso mismo, iglesia, una persona sabia de verdad no es aquella que confía en sí misma, sino que la que confía en Dios, la que sabe que la sabiduría de Dios satisface y llena su ser, la que no se entrega a lo que dicta su corazón, la que no se entrega a su débil prudencia. La sabiduría es pues el amor incondicional de Dios vivido todos los días. No es una sobra de sabiduría del hombre, ¿eh? Por eso dice la Biblia que el temor de Dios es sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, iglesia, en lo más profundo de la sabiduría se encuentran todas las demás virtudes morales. En la profundidad de la sabiduría de Dios se encuentran implícitas virtudes morales y espirituales. ¿Por qué? Porque la sabiduría es conocer lo bueno y lo malo y sin vacilar y sin chistar, optar por lo bueno.
por lo que es correcto. En otras palabras, iglesia, no hay creyente amante de la cerveza sabio. No hay creyente, entre comillas, amante de la pornografía sabio. En otras palabras, no hay creyente, entre comillas, inestable en su vida espiritual que sea sabio. No hay creyente chismoso que sea sabio. Iglesia, quien posee la sabiduría es poseedor potencial de virtudes y cualidades morales que el mundo necesita, que la familia necesita. Por eso el proverbio que leíamos en un principio nos dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Querida iglesia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el mismo libro de Proverbios habla la sabiduría y dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Ser sabio es ser santo. Ser sabio es vivir consagrado a Dios. Ser sabio es abstenerse del pecado. Ser sabio es doblar las rodillas, iglesia, y buscar el rostro de Dios. Mis queridos hermanos, a nombre de mi esposa Anita y el mío, les deseamos que tengan una bonita noche, que doblen sus rodillas antes de dormirse y que pongan su vida en las manos de aquel que conoce cada parte de nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Oramos para que esta pequeña capsulita de vitamina para fomentar la devoción y la fe alimente su espíritu, aliente su corazón y desafíe su vida para vivir buscando más y más el rostro del Señor. Iglesia, Cristo viene. Si vienen esta noche, nos vemos allá arriba. Que Dios les bendiga.